voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Importantísimo tener a Luis Javier Cortés, a quien saludamos con muchísimo gusto y agradecimiento por esta comunicación. Y bueno, el tema cobra relevancia y vigencia a raíz del anuncio que en días pasados dio una vez más el presidente de que ahora sí la superfarmacia va a funcionar. Y pues esta superfarmacia contendría todos los medicamentos del mundo, y entonces el presidente pues ya ha dado más detalles de la ubicación. Por ejemplo, ha dicho que va a estar en el Estado de México, muy cerca del AIFA, y que tendrá un sistema de comunicación y de transporte para si faltara un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado o en un centro de salud, en 24 horas se tenga este medicamento. Pero además, a la par, recientemente el presidente ha dicho que en marzo tendremos el mejor sistema de salud pública del mundo. Y él lo ha dicho textualmente. Luis Javier, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en Contextos. No, el gusto es mío, Marcela. Excelente día para ti, para Manuel, para Arturo y para todo el auditorio. Muchas gracias. Saludos, Luis Javier. Buenos días. A ver, ¿y por qué hasta ahora, si el presidente ha sido uno de sus propósitos, tener el mejor sistema de salud equiparable a los sistemas de salud nórdicos? ¿Por qué ahora sí creer que en 4 meses vamos a tener el mejor sistema de salud? ¿Realmente la superfarmacia va a ser capaz de en 24 horas hacer llegar el medicamento que se requiere a cualquier lugar del país? A ver, ¿qué está pensando el presidente con estos proyectos, Luis Javier? Mira, pues se ha convertido ya la mejora que cada vez la posterga más el presidente en torno al sistema de salud ya en un acto más de fe que de un diagnóstico serio de los problemas que atañen justo al sistema de salud de nuestro país. Déjame dar un poquito de antecedentes respecto a cómo comprábamos medicamentos. Ya lo hemos platicado. En 2011, a partir de 2011, el gobierno federal decide consolidar las compras de medicamentos y de insumos médicos. Esto es muy importante porque solo se mencionan los medicamentos, pero el desabasto ha alcanzado a todas esas herramientas que el personal de salud requiere pues, para brindar el servicio de salud, para realizar su trabajo. Esta compra se consolidó en el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de 2011 y gradualmente hasta llegar a 2018 prácticamente todas las instituciones de salud realizaban sus pedidos, digamos, sus órdenes de compra al Instituto Mexicano del Seguro Social para que éste negociara con los distintos proveedores que existen en el mercado para tener los insumos y medicamentos correspondientes en cada una de las unidades médicas de nuestro país. Con la llegada del presidente acusando sobrecostos y corrupción, estas compras consolidadas se trasladan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía la oficialía mayor de esa dependencia. Básicamente no funciona, lo cambian y recordarán que invitan a la oficina de las Naciones Unidas, la UNOPS, a intentar resolver el problema. Tampoco funciona, esto ocurre en 2020. Después trasladan estas compras al fallido Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Tácitamente aceptan que no funciona porque para este 2022, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, ahora trasladan las compras consolidadas de medicamentos e insumos de salud a la Secretaría de Salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues no le han encontrado la manera de resolver un problema que ellos mismos ocasionaron. ¿Y por qué lo ocasionaron? Porque modificaron todo el proceso de compra de medicamentos con 4 causas muy estudiadas, documentadas, y que podemos platicar con mayor detalle cada una de ellas. La primera, sin lugar a dudas, fue la pérdida de capacidades administrativas que se tuvo con estos cambios abruptos. Es decir, con la compra consolidada desde mayo, es decir, prácticamente 7 meses antes o 8 meses antes de que arranque el siguiente año, se sentaban y ordenaban las nuevas claves médicas e insumos médicos para tenerlas, pues digamos, ya pedidas, ¿no? Porque los laboratorios, las farmacéuticas no funcionan como una tienda de abarrotes, que tú llegas y compras, sino que ellas tienen que programar
las entregas. Ese fue un primer problema, esa pérdida de capacidades al cambiar de manera tan abrupta la manera en que se realizan las compras. Otro problema que se ha analizado muy poco, pero es el veto a 3 principales distribuidoras de nuestro país, otra vez acusando corrupción y sobrecostos. No hay ninguna carpeta iniciada, no hay ningún culpable legalmente probado, digamos. Y hubo una clausura también a 7 plantas que le surtían a la Secretaría de Salud, y hay un problema que el colectivo Cero Desabasto ha documentado de manera perfecta. El problema, además de las compras, es decir, no solo se compra poco, sino el problema está en la última milla, es decir, las medicinas llegan al almacén, las pocas que se compran o las que se compran llegan al almacén, pero de ahí no se ha logrado establecer una red de distribución adecuada para que cada una de las unidades médicas, unidades de medicina familiar o incluso los hospitales o los grandes institutos nacionales aquí en la Ciudad de México tengan las medicinas y los insumos adecuados para atender a su derecho bien, a la población que llega a dichas unidades. Uh-huh. Oye, Luis Javier, pero, por ejemplo, atendiendo la información de Birmex, que por cierto está contenida dentro del portal del Gobierno de México, habla de que esta pues, la superfarmacia, ¿no? ¿Qué significa? Es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa, comercializa y distribuye vacunas, antivenenos e insumos para la salud. Porque será Birmex la encargada de la superfarmacia, ¿es correcto? Es correcto. De hecho, Birmex, pues, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, es una empresa que se crea en 1999, que hay que ser muy sinceros, con la contratación de, digamos, distribuidoras privadas. Esta entidad fue perdiendo tanto capacidades como presupuesto, como, pues, digamos, capacidades, pues, para realizar esta labor. Digamos que en esta administración intentan rescatarla, dotándola de estas responsabilidades, pero si observamos el presupuesto, no hay mayor presupuesto para Birmex. Volvemos al mismo tema que siempre tocamos. Asignas mayores responsabilidades, funciones, atribuciones, facultades a una dependencia, pero no le das mayores recursos, pues es complicado que funcione de esa manera. Creo que este tema de la superfarmacia está mal estructurado porque se parte de un diagnóstico equivocado. Es decir, en nuestro país el problema no es que las medicinas no lleguen a las unidades médicas. El problema viene desde antes, desde la planeación de cuánto vas a comprar, cómo estás proyectando, sí, cuál es la demanda de cada una de las entidades federativas, y después viene el problema de que no se ha logrado establecer una red de distribución adecuada. Ajá, exacto, pero es que, y creo que pones el acento donde tiene que estar, en función de, no se trata de la distribución, se trata de que haya la medicina. Pues ¿cómo van a distribuir algo que no hay? ¿No? En principio. Y luego, déjame también ir al tema de, ¿por qué hasta ahora? O sea, si era un propósito del presidente mejorar el sistema de salud, y lo ha venido diciendo y anunciando recurrentemente, ¿por qué confiar en que ahora sí van a hacer las cosas en 4 meses? ¿Por qué confiar que ahora sí, en esta recta final de su mandato, las cosas sí van a funcionar? Exactamente. Mira, Marcela, hay que ser muy sinceros. No hay ningún elemento con evidencia, digamos, estadística, evidencia sólida, con información realmente creíble y legítima de que esto pueda suceder. Más allá de las intenciones legítimas o no, válidas o no del presidente, el tema es que se partió de un diagnóstico basado, digamos, en el dogma, arguyendo corrupción, sobrecostos. Sin embargo, los datos te indican que esta compra consolidada de medicamentos que realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 2011, perdónenme, generó ahorros por más de 27,000 millones de pesos a lo largo de esos casi 8 años que el IMSS compró los insumos y las medicinas.
Si tú rompes, digamos, ese ciclo y no tienes un diagnóstico adecuado de qué era lo que fallaba, porque se podía identificar con claridad cuál era la principal falla de esas compras consolidadas, porque, a ver, el problema de última milla no es decir, de que las clínicas tengan los medicamentos, no es un problema generado en esta administración, sin lugar a dudas. Sí. Ha habido desabasto en administraciones anteriores. Bueno, no los siempre, niveles. Luis Javier, es que hay que recordar que hace algunas décadas realmente el Instituto Mexicano del Seguro Social contaba con el medicamento. Es más, creo que ahí empezó el problema, porque había tanto que le entregaban al paciente una cantidad de medicamento que a veces ni siquiera lo necesitaba. Sí, exacto, y generó otro problema que podremos abordar después con mayor calma, que es esta sobremedicación, ¿no? De los pacientes. Exacto. Este viraje que han intentado hacer. Y mira, para ponerte un ejemplo claro en los datos del por qué había problemas que resolver, pero no fueron atacados, porque el diagnóstico se basó en el dogma. El IMSS en 2018 reportó no surtir efectivamente, es decir, para ponerlo en números claros, tú te dan una receta con 4 medicamentos y solo te pudo dar 2. Digamos que eso no es surtir una receta efectivamente o totalmente, ¿no? Te deben de dar los 4 medicamentos que indica la receta. En 2018, el IMSS reportó que no surtió efectivamente recetas por más de 1.468.000, es decir, hubo 1.468.000 recetas no surtidas efectivamente en el 18. Para el año pasado, para 2022, esta cifra se elevó a 12.537.000 recetas. Estos son datos oficiales del IMSS, un aumento neto de 754%. Es decir, los cambios abruptos que han existido durante esta administración sí han tenido una consecuencia directa en la manera en que los derechohabientes de, se supone, el sistema o el subsistema de salud más desarrollado, más avanzado, con mayor infraestructura, capacidades, como lo es el de el mexicano de la Seguridad Social, ha tenido esta caída. Si uno observa los datos para la población sin seguridad social, esta cifra ha aumentado en más de 1.500%. Es decir, las consecuencias ahí están, y esto se debe a partir de crear un diagnóstico equivocado sobre el dogma y no sobre evidencia claramente identificada como se cuenta con ella, ¿no? Todavía tenemos esa información. Uh-huh. Sí, Luis Javier, con el gusto de saludarte. Concretamente, los tratamientos oncológicos, ¿cómo está allí la situación? ¿Se sigue sin poder acceder a ellos? Mira, ha habido una mejoría respecto a 2019, 2020, 2021. Sin embargo, si tú comparas ese surtimiento de medicamentos oncológicos que han sido, sin lugar a dudas, los más documentados, porque por desgracia y por más fuerte que suene, pues son los que sí han costado vidas, ¿no? También está documentado hay un gran número de infantes que desgraciadamente perdieron la vida por no contar con sus medicamentos. Hay una mejoría de 2020 para acá, pero cuando tú comparas esos el año pasado con 2018, 2017, observas todavía una tremenda caída. El problema, Manuel, justo surge a partir de, tú le pides a los hospitales de alta especialidad que proyecte, que digamos, ellos sean los encargados de, digamos, en términos coloquiales, predecir cuántos medicamentos de este tipo van a ocupar para el próximo año. Sin embargo, como eso no se realizaba así, ni siquiera hubo una capacitación, un tiempo de profesionalización dentro de esos hospitales para que el área correspondiente pudiera proyectar. Al hacer un cambio tan abrupto y sin ni siquiera capacitar o brindar de recursos a esa institución para que cree un área multidisciplinaria como debe de ser, te hablo de actuarios, economistas, obviamente médicos, doctores, para poder proyectar esa demanda, pues es prácticamente imposible llegar siquiera a solicitar los medicamentos que utilizarás en el próximo año.
Ujú. Ahora también, bueno, aquí hemos visto en las clínicas del Seguro Social, concretamente en la 16 de Torreón, pues que sistemáticamente adultos mayores, sobre todo, que están haciendo filas en la farmacia, pues bloquean el Boulevard Revolución precisamente en protesta porque continuamente les quedan mal con medicamentos, con insumos y demás, y es algo que dicen que ya los tiene cansados porque después de hacer fila 2 horas, 3 horas, 4 horas, algunos de ellos hasta pernoctan para que no sea tanta la espera, pues resulta que de todos modos es en vano porque no tienen el medicamento. Se supone que con esta superfarmacia eso tendría que disminuir, o sea, para medir el éxito, la funcionalidad, la pertinencia de este proyecto, pues ese puede ser un parámetro. En la medida en que observemos o que ya no observemos esta situación, pues pudiéramos considerar que funcionó, pero pues se ve un poco complicado, ¿no? Es muy complicado, Manuel, a ver, porque partamos de algo. Los medicamentos y los insumos médicos, para que funcionen, para que rindan su efecto, deben estar en los almacenes de las clínicas y de los hospitales, Claro, ahí donde claro. los pacientes los están solicitando. Si tú arrastras y traes un problema de que ni siquiera has podido comprar lo suficiente para surtir esas farmacias, ¿cómo pretendes, y ojo, con el mismo presupuesto para medicamentos para 2024, cómo pretendes no solo surtir y llegar a la meta de lo que te exige cada una de las clínicas y hospitales de nuestro país? ¿Cómo pretendes tener un gran almacén si ni siquiera has logrado calcular lo que efectivamente te están pidiendo las clínicas? Es decir, vas a comprar más, vas a comprar de más, vas a tener un súper almacén, pero las clínicas y hospitales van a seguir con ese desabasto y entonces van a tener que hablarse para que en 24 horas, como dice el presidente, lleves ese medicamento. Si no lo has podido llevar en los años anteriores, cuando no has podido siquiera proyectar con efectividad las medicinas que se van a ocupar. Es decir, es cuando uno piensa y analiza que el problema está mal diagnosticado, ¿no? Es decir, si todas las clínicas tuvieran los medicamentos, si sus almacenes, sus bodegas estuvieran completamente surtidas, tal vez esta podría ser una buena idea, ¿no? Porque es fortuito los lugares donde los pacientes pedirán que no tienen sus medicamentos. Pero si esto ocurre en prácticamente 8 de cada 10 clínicas que no surten los medicamentos de manera correcta, se antoja complicado siquiera pensar que el gobierno va a tener la capacidad no solo de surtir a las clínicas y hospitales, sino ahora de proyectar una posible externalidad para tener ahí en un super almacén el medicamento para mandarlo en cuestión de horas. No se antoja complicadísimo y no creo que sea la forma. De nada te sirve tener un super refrigerador si no puedes, digamos, trasladar esa comida a la gente que la está solicitando. Exacto. Luis Javier Cortés, nos quedan 2 minutitos. Te quiero hacer 2 preguntas rápidamente. Una, ¿no es básicamente lo que busca el gobierno federal concentrar, centralizar las decisiones sobre la distribución de medicamentos? Básicamente ese sería el cambio de fondo. Y 2, ¿existe en realidad una ruta clara, un proyecto claro, estructurado, visible respecto a lo que pretende el presidente con esto que dice de hacer del sistema de salud de México el mejor del mundo? Te saludo con gusto, Arturo. Mira, la centralización sanitaria, digámoslo así, en nuestro país arrancó desde la desaparición del Seguro Popular. Los 9 estados que no han decidido adherirse ahora al OPD en Bienestar continúan, entre ellos Coahuila, continúan con la rectoría de su sistema estatal de salud, es decir, los recursos del FASA, los recursos presupuestarios, la compra de medicamentos, el pago de nómina, todavía lo realiza el Estado. Así están otros 8 estados más. La centralización ya está en 23 estados y eso, sin lugar a dudas, es una de las intenciones del presidente: concentrar recursos, concentrar la compra, concentrar el pago de nómina y establecer dónde invertir y dónde no invertir, ¿no? Dentro de esos 23 estados. ¿Por qué lo quieren hacer así? Bueno, porque en su visión piensan que una entidad central puede determinar y localizar dónde están las necesidades de salud para poder invertir y, digamos, solucionar desde el centro esas necesidades locales.
No hay ninguna evidencia de que esto funcione, solo hay dos modelos de salud así en el mundo, que es Cuba y Corea del Norte. Si bien es cierto que Cuba tiene una fama internacional, digamos que el modelo de Cuba se basó, obviamente, en la profesionalización de sus servicios. Además de que México son, perdón Luis Javier, además de que son 10 millones de personas, ¿no? O sea, y el país es mucho más pequeño que comparado con México, ¿no? Sí, exacto. Cuba tiene prácticamente la población de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y respecto a tu otra pregunta, Arturo, referente a virar a un sistema como el nórdico, pues mira, primero habría que sentar exactamente las bases de qué hacen esos países nórdicos. Una de las primeras cosas que yo te puedo mencionar es que tienen un sistema de salud integrado, no solo entre, digamos, estados, o bueno, allá son regiones, no solo entre regiones, sino también con el sector público, con el sector privado, perdón. Lo hemos platicado infinidad de veces. Los modelos de salud en el mundo, la mayoría, lo que generan es tener una red de hospitales a la cual tú puedas acceder sin importar tu condición social y mucho menos los ingresos con los que cuentas. Luis Javier, creo que para no nos corte abruptamente y no despedirnos correctamente de ti, ¿te parece si lo seguimos platicando? Porque es un tema que no acaba, evidentemente. No, por supuesto. Yo estaré a la orden para continuar con la conversación. Muchísimas gracias, Luis Javier. Gracias, Mandamos Luis un Javier. abrazo. Luis Javier Cortés, politólogo por la UAM, estuvo con nosotros hablando de esto, de la superfarmacia y del sistema de salud, que ya en marzo va a estar igual o mejor que los países nórdicos. Wow. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ir a la pausa. Regresamos. Contextos. El programa